señores, muchas gracias por acompañarnos esta tarde para ser parte de este evento de características muy especiales. Hoy vamos a ser parte de esta conferencia del doctor Juan David Ignacio, rosarino de nacimiento, saliquerense de los afectos, y que hoy nos engalana con su presencia para disertar respecto de los adolescentes de hoy. El doctor José David Ignacio es psiquiatra y psicoanalista. Nació en Rosario y emigró a Francia en 1969 para trabajar con Jacques Lacan. Fue profesor de la Universidad de París y es considerado uno de los más importantes comentaristas del psicoanálisis lacaniano. Fue el primer psicoanalista en ser introducido en la prestigiosa Legión de Honor francesa. Además de participar en los seminarios de Lacan y en la traducción de sus escritos al español, es autor de numerosos libros en francés y español y es el director del Seminario Psicoanalítico de París, un importante centro para la formación psicoanalítica y la difusión del pensamiento psicoanalítico. Antes de comenzar con la disertación del doctor Ignacio, vamos a dar lectura al decreto mediante el cual el intendente municipal del distrito de San Miguel, Jorge Hernández, declara huésped de honor al doctor Ignacio durante su estadía en nuestra ciudad. San Miguel, 5 de agosto de 2016. Visto que desde hace unos días visita en nuestro distrito el médico psiquiatra, psicoanalista y escritor, doctor Juan David Ignacio, y considerando que el doctor Juan David Ignacio emigró de nuestro país a Francia en el año 1969, donde se vinculó al prestigio psicoanalista Jacques Lacan, que fue profesor de la Universidad de París séptima, Denis Diderot, que es considerado uno de los más importantes comentaristas del psicoanálisis lacaniano, que en 1999, a los 57 años, ha sido promovido al grado de caballero de la Legión de Honor, condecoración otorgada por Francia en reconocimiento a su labor intelectual y por su trabajo dentro del dominio del psicoanálisis y la psiquiatría. Es autor de numerosos libros en francés y español, que es fundador del Seminario Psicoanalítico de París, una organización para la transmisión del psicoanálisis y la formación de analistas, que el pueblo y gobierno de la Municipalidad de San Miguel le dan la más cálida de las bienvenidas. Por ello, el intendente municipal del partido de San Miguel en sus atribuciones decreta: artículo primero, declárase huésped de honor en nuestro distrito mientras dure su permanencia en este al médico psiquiatra, psicoanalista y escritor doctor Juan David Ignacio. Artículo segundo, rubríquese el presente decreto en doble ejemplar y entréguese copia del mismo. Artículo tercero, cúmplase, comuníquese, disértese en el registro oficial y archívese decreto número 522 que lleva la firma de Jorge Alberto Hernández, intendente municipal del distrito de San Miguel. Invitamos al señor intendente municipal Jorge Hernández a que haga entrega al doctor Ignacio de una copia del decreto y de un presente en reconocimiento por su invalorable aporte a nuestra comunidad. Y bien, ahora sí dejamos en eso de la palabra al doctor Juan David Ignacio. Bien. Bueno, se imaginan, como lo ven, estoy emocionado. Me siento muy feliz de estar aquí en Saliqueló, recibir esta acogida, esta hospitalidad tan cariñosa y tan obligada para mí, porque la presencia de ustedes me obliga, me hace sentir que tengo que estar a la altura de la espera que ustedes tienen. Debo decirles que me acepté esta ocasión de trabajar con ustedes hoy a la noche. Digo trabajar porque en realidad quisiera que mi exposición, que va a ser sobre los adolescentes, fuera más bien un pretexto para poder intercambiar y hablar entre nosotros, ya no a través de libros, ya no a través de la pantalla, pero directamente como estamos acá. Así que pedí especialmente que hubiera un micrófono para que ustedes pudieran intervenir de la manera la más
simple, la más libre. Para mí es muy importante poder responder y contribuir justamente a la salud pública de la provincia y de San Isidro. Quiero agradecer al intendente Jorge Hernández, así como a Guillermo Campodónico, al doctor Campodónico, director de Salud Pública de San Isidro, esta invitación, y quiero agradecerles a todos ustedes de estar acá presentes. A ver un momento. Quisiera hacerles compartir un aspecto de mi actividad de psiquiatra y de psicoanalista, es el que se refiere al trabajo con adolescentes difíciles. Quiero decir, con adolescentes normalmente difíciles. Sé que muchos de ustedes tienen la suerte de ser los padres y los abuelos de jóvenes y jóvenes, de chicas y chicos que atraviesan con felicidad este periodo de la existencia, siempre complicado, que es la adolescencia. Y sé también que ustedes no necesitan ser psicólogos para mantener una buena relación con sus hijos o con sus nietos. Yo pienso que siendo ustedes ya adultos, me dirijo a los padres y a los abuelos aquí presentes, pienso que la experiencia de la vida, forjado en las pruebas difíciles de la vida, es ya suficiente para que ustedes tengan la mejor intuición posible cuando ustedes hablan con los más jóvenes. Sin embargo, quisiera que mi conferencia, que va a durar alrededor de unos 30 minutos, quisiera que mi conferencia les sirva para afinar sus conocimientos del alma adolescente y guiar mejor aún los jóvenes que ustedes tanto quieren. Como les decía, vamos a proceder de la siguiente manera. Les voy a hablar durante una media hora y luego vamos a tener el tiempo de intervenir e intercambiar entre nosotros. Quisiera comenzar definiendo brevemente lo que es la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia es un pasaje. Es el pasaje obligado, delicado y atormentado, pero también creativo, que va de la infancia a la madurez. Yo definiría la adolescencia según 3 puntos de vista diferentes y complementarios. La adolescencia desde el punto de vista biológico, la adolescencia desde el punto de vista sociológico y la adolescencia desde el punto de vista psicológico o psicoanalítico. Desde el punto de vista biológico, sabemos que la adolescencia corresponde a la pubertad. Más exactamente, el comienzo de la adolescencia corresponde a la pubertad. ¿Qué quiero decir cuando digo pubertad? Quiero decir a ese momento de la vida en el que el cuerpo de un niño o de una niña de 11 años es un cuerpo que arde de fiebre. Arde de la fiebre hormonal propia a esa edad. La pubertad, que es un término médico y no psicológico, la pubertad designa justamente el periodo en el que se desarrollan los órganos genitales, se manifiestan los signos corporales distintivos del hombre y de la mujer, y se produce un impresionante crecimiento de la estatura, así como también una modificación nítida de las formas anatómicas. En el varón, la pubertad es la edad en la que aparecen las primeras eyaculaciones, se instala el cambio de la voz y se produce un aumento sensible de la masa y de la tonicidad muscular, índices todos ellos de una virilidad incipiente, de una virilidad naciente.
En cuanto a la jovencita, la pubertad se caracteriza por la aparición de las primeras reglas y las primeras sensaciones ováricas. Se ensanchan los senos, toman volumen, la cadera se ensancha, confiriéndole a la silueta el movimiento, el serpenteo típicamente femenino, y sobre todo, se despierta en la adolescente esa tensión interna, esa tensión indefinible que emana del cuerpo de toda mujer y que nosotros llamamos el encanto femenino. Biológicamente hablando, la adolescencia es entonces, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista biológico, la adolescencia es entonces el advenimiento, la aparición de un cuerpo maduro, sexuado y susceptible de procrear. Una niña adolescente es una niña que ya puede ser madre. Por otra parte, antiguamente, por ejemplo, yo pienso en la historia de Francia y en la historia de muchos reinados en Europa, había jovencitas de 12 años que ya tenían los primeros hijos. Para el sociólogo, en cambio, el vocablo adolescencia abarca el periodo de transición entre la dependencia infantil y la emancipación del joven adulto. Según las culturas, este periodo de la adolescencia, este periodo de transición entre el niño y el adulto, este periodo en algunas culturas es muy corto cuando se reduce simplemente a un rito. Hay rituales y en un día, en una noche, el niño deja de ser niño para convertirse en adulto. En nuestro caso, en particular en nuestra sociedad actual, donde los jóvenes conquistan su autonomía muy tarde, la adolescencia es muy larga en la Argentina, la adolescencia es muy larga aún en Europa. ¿Por qué? Porque hay el problema de los estudios prolongados y el desempleo masivo, y esto hace que son factores que mantienen la dependencia material y afectiva del adolescente respecto de su familia. A este propósito, notemos, y ustedes lo saben, muchos de ustedes lo saben, que un adulto joven de cada 2 sigue viviendo en el domicilio de los padres a los 23 años, gozando no solamente del techo, sino también de un sostén económico que muchas veces va más allá de esa edad. Yo no sé en Saliqueló si esto se confirma, pero por ejemplo en Francia es muy nítido que efectivamente muchos jóvenes, como yo les digo, 1 de cada 2 vive en la casa de los padres o bajo el sostén económico del padre. En una palabra, desde el punto de vista sociológico, los dos extremos del pasaje adolescente que va del niño a la madurez, podemos decir que la pubertad marca la entrada en la adolescencia alrededor de los 11, 12 años, mientras que la emancipación indica la salida de la adolescencia alrededor de los 25 años. Quiere decir que el tiempo de la adolescencia dura entre 11, 12 años y termina alrededor de los 23, 25 años. Vayamos ahora al tercer punto de vista, que es el mío, que es el que quiero trabajar con ustedes, que es el más importante esta noche, que es el punto de vista psicológico, psicoanalítico. ¿Qué es un adolescente para el psicoanalista que nosotros somos? En primer lugar, he aquí el retrato de un adolescente de hoy, un retrato psicológico que quiero hacerles. Más adelante en la conferencia, antes de terminar la conferencia, voy a tratar de hacerles vamos a entrar juntos dentro del inconsciente de un adolescente,
la vivencia interna de una adolescencia, para que ustedes descubran efectivamente qué es lo que vive interiormente un adolescente. Vayamos ahora al esbozo del perfil psicológico. El joven o la joven de hoy es un ser conmovedor, que alternativamente se lanza alegremente a la vida, de pronto se para, se detiene, abrumado, vacío de toda esperanza, y súbitamente se recupera, arranca enseguida y es arrastrado por el entusiasmo de la acción. Todo en él es contrastes y contradicciones. Puede estar por momentos agitado, por momentos indolente, por momentos eufórico y al revés, deprimido. Puede por momentos mostrarse rebelde y por momentos conformista, mucho más conformista que el conformista posible. Por momentos intransigente, intolerante, no acepta nada, y al revés, por momentos se resigna y acepta todo. En un momento es omnipotente y de golpe es inactivo y desmoralizado. A veces es terriblemente individualista y exhibe un orgullo exagerado. O por el contrario, no se quiere, se siente poca cosa, duda de todo y no hace nada. Pone por las nubes a un joven de más edad al que admira, como por ejemplo tal cantante, tal jugador de fútbol o el líder de su grupo, siempre y cuando este ídolo que el joven ama y que admira, siempre y cuando este ídolo represente los valores diametralmente opuestos a los valores de la familia a los que la pertenece. Los únicos ideales a los cuales el adolescente adhiere, a menudo con pasión y sectarismo, son los ideales, a veces nobles, a veces muy discutibles, de su barra de amigos, de su grupo de amigos. A sus padres les manifiesta sentimientos que son todo lo contrario de los sentimientos que realmente siente por ellos. Los desprecia y les grita su rabia, su odio, mientras que el niño que subsiste en el fondo de todo adolescente quiere a sus padres con ternura, es capaz de ridiculizar a su padre en público cuando en realidad se siente muy orgulloso de él y hasta lo envidia en secreto. Tales cambios bruscos de humor y de actitud, tan sorprendentes y tan frecuentes, los consideraríamos totalmente enfermos en cualquier otra época de la vida, pero en la adolescencia nada más normal. Sin ninguna duda, el adolescente es un ser que sufre, exaspera a su familia y muchas veces se siente ahogado por la familia, pero por encima de todo, el adolescente es el autor espontáneo de un pensamiento inédito, creativo, y es también la fuente vivificante de una fuerza creadora, sin la que ninguna obra durable podría ser realizada en la edad adulta. Ustedes, me refiero a los adultos que están aquí presentes esta noche, ustedes ya lo saben, porque seguramente ya lo han vivido. Todo lo que hacemos hoy día, todo lo que construimos hoy día, nosotros, los adultos, lo hemos elegido con la energía y el entusiasmo inocente, luchador del adolescente o de la adolescente que hemos sido y que vive siempre dentro nuestro. Ahora bien, este impulso creador no es nunca un impulso aislado y solitario. No,
durante la adolescencia es cuando comprendemos por primera vez, antes no lo entendíamos, a partir de la adolescencia nos damos cuenta de manera lúcida hasta qué punto el otro, el amigo, el hermano, la hermana, la pareja o inclusive el profesor, hasta qué punto el otro nos es vital. ¿Hasta qué punto tenemos necesidad del otro para ser nosotros mismos? El descubrimiento del adolescente, el descubrimiento que nosotros hacemos cuando en el periodo de la adolescencia, se resume en una palabra simple: necesito al otro para ser yo mismo. Indiscutiblemente, la adolescencia es una de las fases más fecundas y más fraternales de nuestra existencia. Sin embargo, no es siempre este adolescente creador y sociable quien consulta al psicoanalista que nosotros somos. La mayoría de las veces, el adolescente que nos consulta es un adolescente desconcertado, traído por los padres, un joven con dificultades para expresar su malestar con palabras. Como yo le he dicho en la nota que me hizo el cable de televisión de Orlando Borrego, yo decía en esa nota, el joven no sabe o no logra decir lo que no va bien, y somos nosotros adultos que tenemos que adivinar intuitivamente cuál es su vivencia íntima y sugerirle las palabras para expresar su malestar, sugerírselas. Ustedes no imaginan, cuando yo tengo a un adolescente delante mío, estoy muy atento a ser delicado, a no ofenderlo, a decir cosas que tienen que ver con la verdad, con lo que yo creo que es la verdad de él, pero decirlas con tacto, con delicadeza, como yo digo, entrar por lo lateral, jamás delante, jamás de frente. Si yo tengo que decirle algo difícil, no voy a decírselo directamente, empiezo despacio. Supónganse que tenga que hablar sobre el problema de la eyaculación, sobre el problema sexual, sobre el problema de la masturbación. Yo no voy a decirle, a veces lo tuteo, a veces no. No le voy a decir, ¿y qué pasa con la masturbación? No hago así. Empiezo hablando sobre el tema de la intimidad. Si duerme bien o no duerme bien. Como yo digo, empiezo allá. Para llegar acá, empiezo allá. Si duerme bien o no duerme bien. Él me va a decir que sí o que no, depende. Luego voy a ir a la intimidad del cuerpo. Y sé solamente yendo a la intimidad del cuerpo que me voy a acercar al tema de la sexualidad y de la intimidad. Porque para mí es importante que podamos confiar y hablar entre los dos de temas tan difíciles y tan íntimos como por ejemplo el tema de la sexualidad. Lo que quiero decirles es que el adolescente, y eso para ustedes padres, para nosotros terapeutas es muy importante saberlo, un adolescente no siempre sabe hablar de lo que siente porque no sabe identificar bien lo que siente. Esto me costó mucho tiempo entenderlo. Al principio, cuando yo veía a un adolescente y no me hablaba, yo decía que no comunica. Y yo no entendía por qué no comunica. Yo decía, bueno, me tiene miedo de hablar, está inhibido, es tímido, se esconde. En realidad, todo eso es cierto, pero lo más importante es que no habla porque no sabe identificar lo que siente. Es muy difícil identificar lo que no siente. Nosotros los adultos estamos acostumbrados. Como yo lo decía, yo siento rabia y yo sé que siento rabia. Yo me siento contento y yo sé que me siento contento. Yo me siento triste y yo sé que me siento triste. Un adolescente no sabe que lo que siente es la tristeza. No sabe que lo que siente es la rabia. Entonces no tiene las palabras para decir lo que siente porque no identifica lo que siente. Eso hay que comprender que cuando hablamos, el hablar de un sentimiento significa que identificamos al sentimiento. Este es un comentario
que hago a menudo a muchos padres y a muchos colegas que se quejan de que el adolescente no habla cuando está presente. Y es cierto, muchos adolescentes tienen este mutismo y que uno cree, como ya les dije, que están interiorizados dentro de ellos. Entonces nuestro trabajo es poder despacio, contacto, como yo decía, para no ofendernos, poder acercarse y decir a ellos lo que ellos pueden sentir, que nosotros suponemos que sienten. Se comprende entonces por qué es más fácil para un adolescente, y ahí viene el problema, por qué es más fácil para un adolescente manifestar su sufrimiento cuando un adolescente sufre, en lugar de decir yo voy mal, necesito ayuda. El adolescente lo sufre, pero no dice me siento mal, necesito ayuda. El adolescente, en lugar de decirlo, va y actúa, cumple una acción, es decir, pasa del sentimiento a la acción, no pasa por la palabra ni por el pensamiento, no hay la mediación del pensamiento y de la palabra, es yo siento, luego hago, directo. Y esto ha hecho que la adolescencia tenga esta particularidad de ser un periodo en la existencia en el cual hay esta efervescencia en el comportamiento del joven. Justamente, ¿cuáles son los comportamientos, las conductas impulsivas, sanas, pero también enfermas, más frecuentes en el adolescente de hoy? Les voy a pedir que imaginen un panorama en el que distingo tres categorías de adolescentes según las diferentes conductas impulsivas, las diferentes conductas sanas y enfermas. En la primera categoría reagrupo a los jóvenes sanos que atraviesan con altos y bajos las tormentas que inevitablemente estallan en la adolescencia. La conducta de estos jóvenes, que yo digo sanos, que constituyen la mayoría de los jóvenes que conocemos, corresponde, este comportamiento de estos jóvenes, de este primer grupo, corresponde al estado normal de efervescencia adolescente, estado que desaparece por sí mismo, naturalmente, en el umbral de la edad adulta. Este estado normal de agitación adolescente, yo lo llamo una neurosis juvenil sana y necesaria. Neurosis juvenil sana y necesaria. Sana porque se cura sola, porque es una neurosis, es un estado de atormentado, complicado, pero que se cura solo. No hace falta terapeuta, no hace falta ningún psicólogo, se cura solo. Y es necesaria, es una neurosis necesaria, porque es el pasaje obligado para llegar a la edad adulta. Los principales síntomas de esta neurosis saludable de crecimiento, es una neurosis de crecimiento en la que todos hemos pasado, más o menos bien. Esta neurosis de crecimiento, este periodo atormentado de la adolescencia normal, en general hay tres síntomas que son los más frecuentes. Es el adolescente angustiado, es el adolescente triste e inhibido y es el adolescente rebelde. Son las tres partes, digamos, los tres síntomas más típicos y más frecuentes: la angustia, la tristeza y la rebeldía. Estos jóvenes, transitoriamente neuróticos, constituyen, pues, la mayoría de nuestra población adolescente. En una población global, en Argentina, de 3 millones de adolescentes entre 11 y 18 años, esta categoría de jóvenes normales, neuróticos, comprende más de 2 millones de chicos y chicas, es decir, el 80% de la población adolescente. Entonces, primer grupo de adolescentes sanos, aunque atormentados,
neuróticos, angustiados, tristes o rebeldes, 2 millones de jóvenes entre 11 y 18 años, 80% de la población adolescente en Argentina. En el segundo grupo tenemos a los jóvenes con conductas peligrosas, conductas que traducen un sufrimiento interno muy intenso. Esta categoría afecta a 500.000 jóvenes entre 11 y 18 años, jóvenes muy difíciles de controlar, muy difíciles de calmar, muy difíciles de tratar desde el punto de vista psicológico. Es decir, que esta población de adolescentes con conductas peligrosas para la sociedad y peligrosas para ellos mismos, estos jóvenes son 15% aproximadamente de la población adolescente, lo cual supone una cifra importante. 15% de la población adolescente es mucho, porque son jóvenes que traen muchos problemas para ellos y para la sociedad. Los comportamientos que debe tener sobre estos jóvenes, ustedes ya lo saben, porque conocen el problema de la droga, pero no es solamente el problema de la droga, los comportamientos impulsivos, compulsivos de estos jóvenes adolescentes toman la forma de conductas peligrosas, entre las cuales las más frecuentes son las conductas depresivas, las conductas de aislamiento, las tentativas de suicidio, muy numerosas en las jovencitas, los suicidios más numerosos en los varones, suicidios que no lo olvidemos son la segunda causa de mortalidad en los jóvenes detrás de los accidentes de la ruta. La primera causa de mortalidad en los jóvenes son los accidentes de la ruta. La segunda causa de mortalidad en los jóvenes son los suicidios, cosa que uno no sabe, no imagina que sea así. Tenemos luego la poliadicción. ¿Qué es la poliadicción? Es la adicción, la toxicomanía a varias drogas, a veces alcohol, tabaco, cannabis en constante alza, el consumo de drogas duras, a veces el éxtasis, las anfetaminas, la cocaína y otras drogas más recientes, más nuevas que aparecieron en el mercado, a causa, entre otras cosas, de Internet. Insisto en decirles que los adolescentes de los que estamos hablando, los adolescentes en peligro, son cada vez, desgraciadamente, cada vez más jóvenes, a veces tienen entre 11 y 12 años. Recientemente han aparecido nuevos desvíos de la conducta tan precoces y alarmantes como el bebimiento alcohólico del sábado a la noche, es decir, donde el adolescente se embriaga hasta estar completamente fuera de él, que trae muchos problemas, le genera a veces en situaciones trágicas, accidentes de la ruta, la pornografía invasora vía internet, donde el sexo se mezcla con la violencia, los trastornos del comportamiento alimentario, anorexia y bulimia en lento aumento, así como la deserción escolar, el ausentismo y las fugas que instalan el vagabundeo y fomentan los actos delictivos. Actualmente asistimos a un ascenso indiscutible del vandalismo, no solamente en Argentina, en Europa también. Esto es un problema grave de cómo controlar. Por ejemplo, como ustedes han visto, yo sé que están al tanto de lo que pasó en Francia con los atentados, pero no solamente, por ejemplo, hubo 2 semanas en Francia, era terrible, porque habíamos vivido los atentados y al mismo tiempo veíamos allá se los llaman los casseurs, es decir, los que rompen cosas, que no tenían nada que ver con los atentados, y al mismo tiempo aparecía en el noticioso el atentado e inmediatamente después las manifestaciones de los casseurs que rompían los hospitales. Hubo un hospital en París en donde los casseurs venían y rompían las paredes del hospital
era terrible, era muy angustiante para nosotros estar delante del televisor y ver por el lado de los atentados y luego ver estos jóvenes que hacen vandalismo, porque son los que yo llamo los que rompen, los que asolan. Y finalmente, quiero decirles que aparte de esta violencia contra la sociedad y contra los bienes sociales, hay otros, en los últimos años, hay otra manifestación del sufrimiento de los adolescentes, porque todo esto que yo digo son manifestaciones de un sufrimiento interior. Este es el problema de que no se puede. Es decir, el adolescente que va y rompe un hospital, hay algo en él que es un sufrimiento. Es decir, esto no se hace simplemente arbitrariamente, es porque está mal y necesita romper porque está mal. Este es el problema de cómo llegar a pasar por encima de la violencia y del odio y entrar en el adolescente donde él sufre en realidad y a veces sufre de una depresión. Agrego que este sufrimiento intenso ha tomado la forma nueva de esta adicción sin droga, que es la ciberdependencia a los juegos de video y el uso abusivo de los chats con carácter erótico, con cámara, web y video. Me detengo aquí un instante. Interrumpo esto para decirles, porque cuando lo escribía me paré y digo, no puedo decir todo esto porque me siento incómodo de abrir ante ustedes en un momento como este, donde hay familias, hay chicos, hay jóvenes, abrir ante ustedes el catálogo infernal de los actos antisociales de nuestra época. No es nunca agradable escuchar una lista tan insoportable de todo lo malo que sufrimos nosotros en nuestra sociedad y que hace pensar a veces que todos los adolescentes son así. Por eso les pido esta noche, yo estaría muy contento si cuando ustedes se van, aceptan, entienden que una cosa son los adolescentes normalmente difíciles, que son la mayoría, y que la minoría, cierto, es un problema, son los adolescentes que son antisociales y que sufren, pero que eso es una minoría, que no confundamos todos los jóvenes con estos jóvenes que tienen rabia, tienen odio y rompen. Debo agregar ahora el tercer grupo, es el grupo en el que hay más sufrimiento. Entonces tenemos un sufrimiento moderado en el adolescente normal. Tenemos un sufrimiento intenso en el adolescente violento contra él y contra la sociedad. Y luego tenemos un adolescente con un sufrimiento mucho más intenso todavía, este tercer grupo, que son los adolescentes con enfermedades mentales. Este grupo es de trastornos mentales, el más grave de todos es la esquizofrenia. La esquizofrenia, que es el más dramático de los trastornos mentales. Quiero decirles que la esquizofrenia es una enfermedad mental que aparece en la adolescencia. Es una enfermedad de la adolescencia. No aparece en la edad adulta. Y cuando ustedes escuchan a alguien adulto y dicen es un esquizofrénico, hay que decir que si realmente es un esquizofrénico, ha sido esquizofrénico siendo joven. La esquizofrenia es una enfermedad de la juventud, no es una enfermedad de la adultez. La bipolaridad es una enfermedad de la adultez, pero la esquizofrenia no. La esquizofrenia es una enfermedad de los jóvenes, entre 18 y 21 años, 22 años. Puede haber un poco más joven, 16, puede haber un poco más viejo, 23, pero en general es entre 18 y 21 años. Siempre es así. Y lo peor de todo, que me cuesta decirles, es que hoy estamos en el año 2016, hay tratamientos muy buenos para los trastornos mentales como la esquizofrenia, y es bueno
que por suerte ustedes no tienen este problema en vuestra familia, pero sépanlo, tenemos medicamentos excelentes para apagar, para calmar, pero no tenemos medicamentos que curan. La esquizofrenia es para nosotros, los psiquiatras y los psicoanalistas de jóvenes, es para nosotros, la esquizofrenia es como el cáncer en medicina. No tenemos solución. Es terrible. Cuando yo recibo, me vienen los padres y se sientan en la sala de espera, yo hago pasar al joven y en los primeros minutos, porque ya he visto tanto, tengo más de 50 años de trabajar y ya jovencito había empezado con los esquizofrénicos en el hospital. Y cuando viene el joven, se sienta delante mío y yo ya sé, ya vi que es una esquizofrenia, me hace mal. Tengo 50 años, pero no logro sentirme duro y pasar como si nada fuera. Y yo sé que los padres están en la sala de espera, esperando a ver qué es lo que voy a decir. Y yo no sé cómo decirles. No quiero decirles. Porque si yo les tengo que decir a los padres, escuchen, miren, el hijo de ustedes es un esquizofrénico, primero jamás utilizo esa palabra y es un problema porque en Francia nosotros, los médicos, estamos obligados por ley a dar el diagnóstico. Y yo cometo una infracción y no doy el diagnóstico, pero no quiero dar el diagnóstico. Primero porque no quiero darle una etiqueta inmediatamente cuando pienso que todos los seres tenemos suerte, la posibilidad de abrirnos y que las cosas cambien. Yo no quiero cristalizarlo con una etiqueta de enfermo mental. Pero además, fuera de eso, yo no voy a decir de esquizofrenia. Pero el solo hecho de ver a los padres después, que están ansiosos en la sala de espera, a ver qué voy a decir, porque tienen el problema con este joven, que tiene comportamientos raros, que no duerme, que se la pasa encerrado en la pieza, que a veces toma el cannabis. El cannabis es un veneno completo para la esquizofrenia. El veneno, hoy se sabe, desde hace 15 años no más, que el cannabis despierta la esquizofrenia. Es decir, un adolescente que no está enfermo potencialmente de esquizofrenia puede tomar todo el cannabis que quiera, no pasa nada. Pero un adolescente que está con una esquizofrenia latente toma cannabis y ahí la esquizofrenia salta como una declaración de enfermedad grave. Entonces, cuando yo recibo a los padres y yo tengo que decirles que es bueno que tomen la medicación, y el padre empieza a decirme, sí, pero doctor, yo quiero que sea un buen jugador de tenis. Estoy esperando que tiene condiciones del tenis extraordinarias, doctor, usted me va a dar medicamento. Y yo empiezo a tener que convencerlo poco a poco, sin tener que decirle que le espera una época, un periodo de vida muy difícil por tener que ocuparse de ese hijo y que muchas veces las cosas no se terminan siempre bien y que puede haber hospitalizaciones, y, en fin, realmente es un calvario para esos padres de tener que ocuparse de este jovencito que es un esquizofrénico. Por suerte, de la misma manera que les digo que el 80% son adolescentes sanos, 15% son adolescentes con problemas, por suerte los adolescentes con enfermedades, con trastornos mentales, son solo 5%. Es decir, es una población, gracias a Dios, poco limitada, reducida. No es algo que afecta a todo el mundo, gracias a Dios. Ahora bien, otros trastornos mentales, rápidamente, porque quiero venir a otro tema, es el trastornos obsesionales, compulsivos y los trastornos fóbicos, en particular la fobia escolar. Hay chicos que a partir de los 10 años no soportan ir a la escuela. Y no pueden. Y no es un problema de vago, no es un problema de pereza, es un problema de angustia.
no pueden ir a la escuela. Y no pueden ir a la escuela, y eso es muy importante que los padres sepamos que no hay que forzar un poco, pero si ustedes sienten que eso es una angustia, no fuercen, ahí sí hay que ir a consultar. Porque no hay que forzar una angustia de los chicos. En una palabra, tenemos los adolescentes normales, 80% adolescentes en peligro frente a sí mismos y a la sociedad, 15%, y los adolescentes que presentan trastornos mentales, 5%. Debo decirles que mi trabajo de terapeuta con estos chicos adolescentes es una experiencia excepcional. Yo me siento siempre muy contento dentro del problema, pero estoy con entusiasmo, con ganas de ayudar y de trabajar con ellos y de sentirme útil. Mis intervenciones se confirman a menudo como muy positivas para sacar al adolescente de la dificultad, aliviar a la familia y prevenir, sobre todo, prevenir eventuales trastornos en la edad adulta. Precisamente esta experiencia de terapeuta que tengo la suerte de vivir desde hace más de 50 años, como le digo, me enseña día a día, yo aprendo día a día cómo funciona la cabeza de un joven. Y ahora, como les anuncié al principio, quisiera hacerles penetrar en el inconsciente de un adolescente normal. Cuando yo me encuentro ante un joven paciente que me consulta, intento captar el sufrimiento interior e inconsciente que lo oprime. ¿Cuál es ese sufrimiento? ¿Qué ocurre en el inconsciente de un adolescente? Ocurren dos cosas, dos fenómenos mayores. Primero, cuando yo observo las expresiones distraídas de la cara del joven que me consulta, cuando miro su modo de andar o cuando escucho las pocas palabras que me dirige, percibo ante todo, en lo más profundo de su ser, un niño pequeño, abrumado por el peso de un cuerpo nuevo que lo sobrepasa y lo desconcierta. Como si el adolescente sufriera de ser una criatura híbrida hecha de un cuerpo de adulto, surmontado, coronado de una cabecita de niño incapaz de contener el torrente de las pulsiones sexuales y agresivas que hierven en su interior. En una palabra, el primer sufrimiento de un adolescente es esta tensión entre un cuerpo que crece, un cuerpo de adulto, un cuerpo con agresión, un cuerpo con sexo, un cuerpo con necesidad de descargar, y una cabecita de niño. Es ese contraste entre el niño mental y el cuerpo de adulto. Un adolescente varón, por ejemplo, siente, sin entender lo que le pasa, siente una tal excitación física que necesita imperiosamente descargarla sin saber cómo hacerlo, a veces masturbándose, otras veces peleándose y, en el mejor de los casos, sublimándola en una actividad deportiva, por ejemplo. Y ahí entonces el primer sufrimiento inconsciente, el primer fenómeno que ocurre en todo adolescente normal, una lucha agotadora entre un cuerpo en efervescencia y una cabeza demasiado inmadura para dominar ese cuerpo incontrolable. Tenemos otro sufrimiento del cual el adolescente no es consciente, es que cuando me encuentro en presencia de un adolescente, cuando estoy delante de un joven, y les pido a ustedes los padres que también tengan esta misma experiencia, cuando ustedes están delante de un joven, no se olviden que sin darse cuenta, ese joven está dejando su infancia, está dejando de ser niño. De la misma manera que, sin darnos cuenta, nosotros, los adultos,
perdemos en cada segundo una célula de nuestro cuerpo. En cada segundo nosotros los adultos involucionamos y vamos hacia la muerte. De la misma manera, en cada segundo el adolescente pierde una célula de su infancia. Se aleja de la adolescencia. Es una pérdida, esta pérdida de la infancia en el adolescente es una pérdida silenciosa, que no se ve ni se siente, pero que se cumple inexorablemente hasta la conquista de la madurez. He ahí el segundo sufrimiento inconsciente del adolescente: tener que hacer el duelo de su infancia. Acabo de emplear la palabra duelo, pero ¿qué es un duelo? ¿Qué es, por ejemplo, hacer el duelo de una persona cercana, de una madre, de un padre, de un hermano que ha fallecido recientemente? ¿Qué es hacer el duelo? Yo quisiera definirlo. El duelo es un tiempo. Es el tiempo que necesitamos para aceptar vivir con la ausencia definitiva del ser querido que acabamos de perder. Ahora bien, aceptar de vivir con la ausencia del ser amado y perdido significa aprender a amar diferentemente al que nunca estará más con nosotros. Aprender a amarlo de otra manera que cuando estaba vivo. Antes de que falleciera mi mamá, yo la amaba como una mamá, como el hijo ama a su madre. Pero luego que mi madre, como muchas madres de ustedes adultos, han desaparecido, uno aprende a amar a la madre de otra manera. La sigue amando con la misma intensidad, pero diferentemente. No es la misma manera de amar. El duelo es eso. El duelo es el cambio entre la manera de amar a alguien que está vivo, amarlo de la manera A, y aprender a amarlo de otra manera estando ausente. ¿Por qué le hablo así del duelo? Defino el duelo ahora de otra manera para venir al adolescente. El duelo es aprender a despegarse poco a poco de la presencia carnal del ser querido y desaparecido para aceptar poco a poco su presencia virtual. En una palabra, el duelo es el tiempo que hace falta para aceptar la ausencia del desaparecido y aprender a amarlo virtualmente. Eso es el duelo. Vayamos ahora al adolescente. De la misma manera, el adolescente debe aprender a despegarse lentamente del niño que él fue. Y llegado a la edad adulta, el adolescente, que ya no es más adolescente, aprende a amar a ese niño dentro suyo. Ser adulto y feliz de serlo, ser adulto y estar contento de ser adulto, significa que amamos en nuestra memoria, amamos al niño que fuimos. Amar al niño que fuimos es finalmente amarse a sí mismo. Amarse serenamente, sin exceso de ningún narcisismo. Antes de concluir, y así pasamos a las preguntas y respuestas, antes de concluir quisiera responder a una pregunta. ¿Cómo saber si un joven se ha hecho por fin adulto? Si un joven ha terminado su adolescencia. Es evidente que nadie es jamás totalmente adulto. Sin embargo, pienso que hay dos indicadores de madurez que atestiguan que un adolescente ha dejado de ser adolescente. Dos indicadores. En primer lugar, el joven adulto
ya no tiene vergüenza de jugar como un niño. Ha comprendido intuitivamente que ser un hombre o una mujer adulto consiste en permitirse regresar a la infancia cuando uno quiere y como uno quiere, sin por ello sentirse disminuido o rebajado. Es el primer indicador de madurez. En segundo lugar, el otro indicador de madurez es cuando el hombre o la mujer ya adultos no se sienten avergonzados por mostrarse dependientes. No es porque nos plegamos a una disciplina o porque aceptamos las órdenes de un superior jerárquico o porque no aceptamos las órdenes de nuestra mujer, de nuestra propia esposa o de nuestro marido. No es porque aceptamos las órdenes de alguien que tenemos que sentirnos sometidos o humillados. Creer que es ridículo mostrarse niño o creer que es denigrante mostrarse dependiente son dos susceptibilidades, entre otras, que revelan que el joven no ha salido aún de su adolescencia. Así pues, le diría, ser adulto es vivir sin miedo de jugar como un niño y sentirse suficientemente tranquilo consigo mismo, suficientemente seguro de sí mismo para no creerse humillado por ser dependiente. Indudablemente existen otros muchos indicadores de madurez, aparte del indicador social que atestigua que un joven se ha hecho adulto cuando se ha independizado financieramente de sus padres. Tenemos otro indicador psicológico, es aceptarse tal como uno es, tolerar sus propios defectos y hasta amarlos. Sí, amarse a uno mismo serenamente, bien, sin exageración, es también aceptar sus fallas y hasta decir, bueno, forman parte mía. Y como yo me quiero, también quiero mis fallas. No hay que rechazarlas en permanencia. En una palabra, ser adulto es autocriticarse y autoamarse sin exageración. Para terminar, me gustaría resumir lo esencial de mi mensaje de esta noche. Quisiera rendir un homenaje a los adolescentes de hoy y más allá, al adolescente de siempre. El joven o la joven es aquel que ha sabido cumplir un salto crucial, modelo de todos los saltos que la naturaleza nos impone. El joven o la joven de hoy ha sabido cumplir un salto. ¿Cuál es ese salto? El salto en realidad es un triple salto. Es el salto de ganar, es el salto de perder y es el salto de guardar. Un triple salto que el adolescente cumple inconscientemente a lo largo de los 10 años que dura una adolescencia. El adolescente gana la edad adulta, el adolescente pierde su cuerpo de niño y el universo familiar en el que ha crecido y guarda intacto en su interior todo lo que ha sentido, vivido y querido desde su nacimiento. Es decir, que el adolescente guarda en él intacto todo su pasado, un pasado que constituye en definitiva la identidad del hombre o de la mujer que ese joven ha llegado a ser. Pues bien, yo considero que esta identidad íntima del joven, que es nuestra identidad íntima, que cada uno de nosotros lleva dentro, ¿qué es lo que cada uno de nosotros lleva dentro? Lo que cada uno de nosotros lleva dentro es la